¿Ok? Ya. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Dani López. Voy a presentar un trabajo que hemos estado desarrollando desde el 2016. Este es un trabajo que representa una arista, unos resultados de un trabajo mucho más grande que viene de la comparación de dos universidades, tratando de integrar aproximación al aprendizaje y uso de plataformas digitales. Y en este caso particular voy a presentar unos resultados que es analizar la influencia de los comportamientos de los estudiantes con sus plataformas virtuales y la aproximación al aprendizaje y tratar de, en este caso, entender cómo este impacto tiene explicación en el rendimiento académico. Inicialmente este trabajo lo iba a presentar Sergio Celi, sin embargo él no pudo presentar, así que yo soy el segundo autor, así que vengo en representación de aquello. Así que le mando un saludo a Sergio Celi. Este es el outline de la presentación. Voy a presentar el grupo, siempre es bueno. Voy a hablar un poco del primer año de ingeniería, ya se ha hablado harto de la conferencia de qué ocurre en el primer año de ingeniería. Después voy a hablar un poco de Learning Analytics y la teoría del aprendizaje, que es algo que ha estado presente desde el 2016 aproximadamente. Después voy a hablar del contexto, en este caso el contexto va a ser qué plataforma digital utilizan los estudiantes en la Universidad de Chile. Voy a hablar después de cuáles son las fuentes de los datos, cómo se procesaron y voy a mostrar estas visualizaciones. Después voy a explicar qué análisis hicimos, que fue un Support Vector Regression, el resultado por conclusión. Ok, este es el grupo en el cual participamos, es bien interdisciplinario. Está Carlos González, doctorado en educación, él es sociólogo. Ahí está Sergio Celis, para los que no lo conocen. El ingeniero hizo un doctorado en educación. Carolina Guzmán, ella tiene un doctorado en educación. Y ella se encarga en este caso de analizar todas las consideraciones éticas que subyacen la investigación en el Learning Analytics. Está Maximiliano Montenegro, él tiene doble grado en doctorado, un doctorado en física y educación, entonces digamos que está como Learning Analytics, está en el espacio medio entre las teorías de educación y los análisis de datos, etc. Estoy yo soy físico y ahora estoy haciendo un doctorado en educación. Yo me encargo de procesar los datos, de recolectarlos, analizarlos y visualizarlos. Javier Silva, él es el astrofísico, está estudiando un magíster en astrofísica y él se encarga de desarrollar los algoritmos de Machine Learning, que es lo que voy a presentar ahora. Y finalmente está Mario, el ingeniero industrial, y está trabajando con sistemas recomendadores. Entonces, aquí en verdad estamos haciendo varias investigaciones y como digo, esta es una de las tantas investigaciones que estamos haciendo. Ok, entonces la introducción, ya bien sabemos que las investigaciones en rendimiento académico se han enfocado en los primeros años de ingeniería en tasas de retención o dropout, ¿cierto? Y hay fuerte evidencia de que las características individuales de los estudiantes tienen bastante impacto en el rendimiento académico, género, raza, antecedentes socioeconómicos, etc. En el caso particular de la ingeniería o carrera asociada al área STEM, hay fuerte evidencia también de que el rendimiento académico del primer año tiene un gran impacto en la persistencia de estos estudiantes. Y también hay otras investigaciones que dan cuenta de que la autoeficacia o la aproximación al aprendizaje moldean fuertemente cómo los estudiantes al final estudian y aprenden en sus primeros años de la universidad. Ahora bien, al principio del siglo XXI ha habido un crecimiento exponencial, digámoslo, del uso de las plataformas digitales. Y de diferentes fuentes, una de ellas son los Learning Management Systems, los otros son las fuentes de bibliotecas digitales o herramientas de administración. Entonces, a partir del 2000, 2005 por ahí han aparecido disciplinas que han tratado de integrar estos datos en los contextos educacionales. Por ahí está Educational Data Mining y por el 2010, 2011, 2009 por ahí surgió Learning Analytics, tratando de integrar todas las teorías de aprendizaje en estas interacciones con las plataformas digitales. Ahora bien, han habido críticas con respecto a cómo Learning Analytics desarrolla estas investigaciones utilizando estos datos de tecnología, y hay una crítica que no refiere justamente al aprendizaje, sino que solamente se referiría a qué hacen los estudiantes con los clics, ¿cierto? Y para más o menos tratar de darle relevancia o sustentar por qué el Learning Analytics es importante, se ha comentado en la literatura que el Learning Analytics debería ocupar el espacio medio entre las teorías del aprendizaje con
las tecnologías. Y hay un trabajo de Ellis que da cuenta de cómo estas aproximaciones al aprendizaje son buenos o lo pueden entender, cómo los estudiantes al final significan estas interacciones con los usos de las plataformas digitales. Entonces nosotros nos vamos a enfocar acá en cómo estas intenciones al aprendizaje se materializan en acciones que hacen los estudiantes con estas plataformas digitales y cómo eso tiene impacto en el rendimiento académico. O se materializa, en verdad, en el rendimiento académico. Entonces, voy a hablar de un cuestionario que nosotros creamos acá en el contexto chileno, que pasamos del Learn al Learn Plus. Básicamente, el cuestionario Learn combina dos visiones, digamos, dos teorías. Una son las aproximaciones al aprendizaje, ¿cierto? Y la otra son las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Son dos contextos. Y surge ahí el cuestionario Learn, que se enfoca más o menos en un contexto británico, ¿sí? Danés. Y nosotros, tratando de incorporar variables contextuales de Latinoamérica, creamos el cuestionario Learn Plus, que lo validamos, hubo 3 pilotajes, está validado, e incorporamos, como bien dije, variables contextuales como por ejemplo soporte familiar, la localización del estudiante, etc. Estas son las dimensiones que nosotros logramos validar en nuestro cuestionario, mide varias dimensiones, y nos vamos a enfocar en los enfoques de aprendizaje, que como bien sabemos hay 3 característicos, emergen muchos más, pero estos son los que nosotros utilizamos. Están los contextos de aprendizaje, los fuentes de soporte, el contexto chileno, que ahí está, localización, soporte familiar y actividades culturales. Está la dimensión e-learning, que trata de dar cuenta de cómo los estudiantes interactúan con sus plataformas digitales. Y nosotros incorporamos e-learning informal, que son como los estudiantes interactúan con WhatsApp, Facebook, etc. Estas son escalas Likert, así que se le hacen preguntas perceptivas al estudiante, ¿sí? Ok, entonces voy a hablar un poco ahora del contexto. La Universidad de Chile trabaja nosotros estamos enfocados en primer año, estudiantes de primer año de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, una universidad con altísima selección. El puntaje de corte es 730, eso significa que los estudiantes que van ahí están sobre el 98% del percentil del puntaje PSU. Entonces es una universidad de mucha selección. Y este es el LMS con el cual interactúan los estudiantes, desarrollado por la Universidad de Chile en el 90. Es un LMS bastante intuitivo, a mí me gusta harto. Y se arma una dinámica bien interesante en torno a este LMS. Básicamente, ¿cómo funciona esta plataforma? Funciona en base a módulos, material docente, material de alumnos, etc. Y cada módulo en cada módulo hay ciertas operaciones en las cuales los estudiantes pueden interactuar. Por ejemplo, material docente, los estudiantes pueden descargar el material, pueden ver detalles, etc. Y en material de alumnos ellos pueden subir. Existe un foro, que el foro digamos que es lo más usado en este LMS, digamos que es como una plataforma social académica de una cierta forma, ¿sí? Ok, ahora voy a hablar de cuáles son las fuentes de los datos que nosotros recolectamos, son varias. Las primeras son el pre-college, antecedentes de background del estudiante, género, de qué colegio viene, su puntaje PSU, etc. Después nosotros recolectamos el rendimiento académico a lo largo del primer año, ¿sí? Entonces ahí recolectamos sus notas, los créditos que ellos aprobaron, los créditos que reprobaron, etc. Tenemos las interacciones con su LMS, que ahí voy a explicar más o menos qué métrica nosotros levantamos a partir de las interacciones con un curso. Y finalmente vamos a tener variables autorreportadas por los estudiantes que vienen justamente de este cuestionario Learn Plus. Ok, entonces esta es la data viene de los estudiantes, como bien dije, del 2017, la cohorte del 2017. En el primer semestre tenemos 1090 estudiantes, ahí hay estudiantes que están en segundo año que reprobaron los cursos, etc. En el segundo semestre tenemos una muestra de 871, sin embargo, el que determina la muestra final es el cuestionario Learn Plus. Fue opcional el contestarlo, entonces la muestra se bajó considerablemente. Y la muestra final que tenemos, con la que vamos a trabajar al final, son 296 estudiantes. El 67 son hombres y el 33% son mujeres. Cabe decir que este porcentaje en los últimos 7 años, o los últimos 6, 7, 10 años, aumentó considerablemente. Hasta el 2008 había un porcentaje cercano al 10% de mujeres. Entonces había un crecimiento en cuanto a las mujeres que han ingresado a la Facultad de Ingeniería. Este es el dataset. Tenemos el bias, ¿sí?
tenemos una sobreestimación de las mujeres que contestaron el Learn Plus, hay alrededor de un 5 o 6% adicional, y de los colegios públicos, ¿sí? Hay una sobrerepresentación también, y creemos que se debe a que la Facultad de Ingeniería tiene una cultura de los liceos emblemáticos, entonces ellos son bien motivados con contestar o acceder a toda lo que ofrece la universidad, entonces creemos que se debe a ese factor, ¿sí? Los demás variables vemos que no hay tantos bias en representación con la data completa. Con las variables continuas o de background y académica tenemos un par de sesgos con las notas del primer semestre, ¿sí? Entonces los resultados que voy a presentar ahora pueden estar sesgados con respecto a la estimación que estamos haciendo con respecto a la población, ¿sí? Ok, entonces ahora voy a hablar un poco qué hacemos nosotros con estos logs que se generan a partir de las interacciones con un curso. Para ello nosotros hicimos varias cosas, generamos varias métricas y en particular generamos categorías y estas categorías las creamos nosotros que son contenido académico, contenido administrativo, leer comentarios, escribir comentarios y test. Estas categorías las generamos para después hacer las comparaciones con otros LMS que provienen de otra universidad. Entonces, estas variables nos permiten poder comparar actividades que sean comparables, efectivamente. Entonces, como podemos ver, la mayor actividad que ocurre a lo largo del año con respecto al LMS es básicamente el leer comentarios, y esto se debe a que hay una cultura en ingeniería de acceder al foro, de interactuar socialmente en esta red virtual. Entonces los estudiantes, de hecho, los foros se llenan, hay mayor actividad en el foro de ingeniería que en el foro de la Universidad de Chile, el institucional. Entonces ingeniería tiene una buena cultura de uso del LMS, fue la primera vez que se implementó en ingeniería, entonces saben muy bien cómo interactuar con ellos. Y la otra categoría que aparece bastante en el segundo semestre, sobre todo, es la categoría test, que son estos pools que tienen que responder los estudiantes en un curso. Sin embargo, en este estudio nos vamos a incorporar la variable test, porque tiene bastante variabilidad y no nos aporta mucho en el estudio, ¿sí? La línea, la línea segmentada representa el fin del primer semestre y el principio del segundo semestre. Ahora, para tratar de entender de mejor manera cómo el estudiante interactúa con esta plataforma, nosotros generamos estimadores, patrones de cómo los estudiantes interactúan a lo largo del semestre, y para ello generamos diferentes estadísticos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos las cuentas de los estudiantes por semana, contamos las actividades semanales, ¿sí? Y tenemos una distribución semestral, digámoslo, y aquí uno puede generar varios estadísticos o varios estimadores, digámoslo. En lo más básico, el promedio, el skewness, la mención estándar, y estos de acá son estimadores de, digámoslo, de entropía, el centro de masa, que va entre menos 1 y 1. Centro de masa igual a 0 significa que las actividades del semestre del LMS se pueden concentrar en la mitad del semestre. La razón de participación, que da cuenta de el número de semanas efectivas en las cuales el estudiante interactúa a lo largo del semestre. ¿Qué significa esto? Que si un estudiante tiene una razón de participación igual a 1, significa que tiene una distribución cuadrada, o sea, en todas las semanas se conectó o interactuó de la misma manera. Es el caso utópico, es muy raro que un estudiante tenga una distribución cuadrada, pero es el caso extremo. Y una razón de participación igual a 0 significa que el estudiante no tuvo ninguna interacción. Mientras más cercana a 0, significa que las interacciones se pueden concentrar en solamente una semana. Como puedo ver aquí están los dos casos más extremos. La razón de participación para el caso de arriba es 0.7, eso significa que alrededor tiene 19 semanas efectivas de uso del LMS, en cambio el de abajo tiene una razón de participación cercana a 0, eso significa que se puede concentrar la actividad en una semana. Como vemos por aquí, este pic de acá es el que efectivamente uno puede decir que se conectó una semana, y esta razón de participación trata de nivelar el 0, ¿sí? O sea, el 0 no es con respecto a las cuentas 0, sino que es el 0, digámoslo, con respecto al promedio de las actividades semanales. Y uno va viendo en qué punto tiene pic. Y el Compact Index es un estadístico de entropía un poquito menos intuitivo, pero que da cuenta de la sparseness de la distribución. Cercano a 3.5 significa que la distribución es cercana a una normal,
y cercana a 0 significa que es totalmente aleatorio, ¿sí? Más o menos para que entendamos los márgenes. Ahora nosotros tratamos de entender cómo los estudiantes, dentro de qué hora los estudiantes interactúan con los LMS, y mayoritariamente los estudiantes de ingeniería se conectan en la tarde-noche, entre las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche aproximadamente, ¿sí? Eso es lo que se ve acá. ¿Qué hicimos nosotros después? Tratamos de segmentar, tenemos la nota del segundo semestre y la dividimos en rendimientos bajo, promedio o alto. Si está menos una desviación estándar, tiene rendimiento bajo. Si está entre una desviación estándar, o un Z-score mejor dicho, entre menos 1 y 1, lo catalogamos como un rendimiento promedio. Y si está sobre un Z-score sobre 1, tiene un rendimiento alto, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tratamos de entender los patrones de uso por día a lo largo de la semana, distribuido en horas. Esto está normalizado por rendimiento académico. Entonces, como podemos ver, en general los estudiantes, cuando se comparan con su mismo tipo, entre comillas, o sea, cuando comparamos qué hacen los estudiantes con rendimiento bajo, qué hacen los estudiantes con rendimiento promedio y con rendimiento alto, vemos que el patrón de uso no es muy distinto, ¿sí? Sin embargo, cuando empezamos después a comparar cuentas sin normalizar, entre rendimiento, ahí vemos que hay diferencias, ¿sí? Este día de acá, el sábado, donde tienen pruebas toda la semana. Entonces, efectivamente, se ve una baja en el uso de actividades. Entonces, ¿qué hicimos después nosotros? Tratamos de entender los patrones de uso de las cuentas o el número de actividades que tienen los estudiantes respecto al rendimiento académico, y como vamos a observar, los estudiantes que tienen un rendimiento alto utilizan más frecuente, en este caso, las actividades con los LMS. Entonces, utilizan o acceden a mayor contenido académico, leen más comentarios en comparación con sus pares que tienen más bajo rendimiento. Como podemos ver aquí, la razón de participación, los estudiantes que tienen alto desempeño tienden a tener un número de semanas efectivas sobre la mitad. Eso quiere decir que tienen semanas efectivas como de 13, 14 semanas efectivas de uso LMS, en comparación con los rendimientos bajos que están por debajo de las 10 semanas efectivas. Aquí me equivoqué, no es razón de participación, lo siento, este es el skewness, ¿sí? Entonces el skewness tiene sentido, estudiantes que tienen bajo rendimiento tienden a tener mayores actividades en las primeras semanas, y estudiantes que tienen alto rendimiento tienden a estar distribuidos a lo largo del semestre. Estos son los resultados con la aproximación al aprendizaje, el cuestionario LEM+. Mayoritariamente hay un puntaje promedio superior, no significativo, con respecto a la dimensión estratégico. Nosotros hicimos análisis de clúster con esto, pero no lo voy a mostrar por temas de tiempo. El soporte de la familia está muy bien valorado por los estudiantes en los contextos, ¿sí? en el contexto chileno. Y actividades culturales es lo que está menos valorado. Ahora voy a pasar, una vez que ya entendemos más o menos los patrones de uso de los estudiantes con las plataformas y con los LEM+, ahora queremos ver si estas variables son buenos predictores del rendimiento académico. Para eso utilizamos un algoritmo de Machine Learning, que es el Support Vector Regression, por varios motivos. El principal es que no hay problema de multigonalidad, y el segundo es que uno puede incorporar un margen de pérdida, ¿cierto? Debido a que estamos trabajando con cuestionarios autorreportados, y en los contextos latinoamericanos hay bastantes secos con respecto a cómo los estudiantes responden. Entonces nos parece apropiado utilizar estos algoritmos. Como variable dependiente utilizamos el Z-score del segundo semestre, y incluimos el Z-score, las notas, rendimiento académico del primer semestre para predecir la del segundo semestre. Y utilizamos un kernel lineal, ¿sí? Entonces utilizamos 3 modelos agregados. El primero solamente incluye pre-college y rendimiento académico, el segundo incorporamos el LMS, y el tercero incorporamos el LEM+. ¿Sí? Básicamente en el modelo 1 se explica un 32% de la varianza total. Incorporando la variable de LMS se incrementa en un 38, en un 37, y ya incorporando el LEM+, solamente aumenta a un 38. Entonces las variables del LEM+ dan cuenta o explican bastante poco el rendimiento académico. Voy a mostrar solamente el modelo 3, que es el más completo, para tratar de entender algunas cosas interesantes.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Estos son los resultados de la regresión del Support Vector Regression. Los separamos por el tipo de datos que tenemos, rendimiento académico arriba, pre-college, LMS y el Learn Plus. Ahí está el coeficiente de determinación, un 38. Voy a, aquí está un poquito más claro. Entonces, con respecto a, a las fuentes de datos de rendimiento académico, hay algo común, el Z-score del primer semestre, la nota del primer semestre es el que mayor ponderación tiene en la predicción del rendimiento académico. Esto está alineado con todo lo que se reporta en la literatura. El ratio de créditos, es crédito reprobado dividido en el total de créditos. También es un muy buen predictor del rendimiento académico en el segundo semestre. Pasando ahora a pre-college, datos de pre-college, vemos que los puntajes de ciencia y de lenguaje tienen efectos positivos, significativos en la predicción del rendimiento académico. Uno podría pensar que es interesante cómo la PSU de lenguaje son buenos predictores para el caso de ingeniería. Nosotros hicimos esta comparación para el caso de la Universidad Católica y el buen predictor, el puntaje predictor es el de matemática. Entonces, estamos trabajando con Facultad de Educación. Entonces, vemos que hay diferencias disciplinares con respecto a qué background es buen predictor del rendimiento académico. Vemos que el puntaje de matemática de la PSU, curiosamente, tiene un efecto negativo en el rendimiento académico del segundo semestre de la carrera de ingeniería. Hemos reportado un par de casos, aquello. Con respecto a la variable LMS, vemos que el mean y la desviación estándar son muy buenos predictores del rendimiento académico. A diferencia de el centro de masa igual, sin embargo, es negativo. ¿Qué significa eso? Que estudiantes que tienen conexiones muy por sobre terminar el semestre, les tiende a tienen menores rendimiento académico. ¿Eso qué significa? Que uno esperaría que hubiera una distribución bastante cuadrada o rectangular para que tenga un buen impacto en el rendimiento académico. Con respecto a la variable Learn Plus, esto está muy alineado con la literatura. Los predictores significativos son los aprendizajes estratégicos y la enseñanza y el aprendizaje profundo, ¿sí? Aquí no aparece el superficial, pero el superficial es negativo, entonces esto está súper alineado. Estudiantes que tienen disposiciones profundas o estratégicas a su estudio, les tiende a ir mejor que estudiantes que tienen disposiciones superficiales. Y aquí vemos que esto está dando cuenta de los signos, está súper alineado con lo que reporta la literatura. Y voy a ir porque creo que me queda poco tiempo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La variable LMS es un factor relevante que explica parte de la varianza del rendimiento académico del primer año. Uno puede entender esta actividad online como proxy de perseverancia, estudio metódico o engagement. Generalmente son proxy de engagement. Las variables de Learn Plus no son buenos, no es un buen predictor del rendimiento académico. Consecuencias de esto, por ejemplo, uno puede decir, ok, no es necesario aplicar un cuestionario Learn Plus para tratar de entender el comportamiento de los estudiantes en ingeniería. Hicimos la comparación con otra universidad y con la Facultad de Educación de la Universidad Católica, efecto contrario. El LMS es muy bajo predictor, al contrario con el Learn Plus. El Learn Plus es muy buen predictor. Entonces ahí uno puede decir, dependiendo de la disciplina, dónde aplico un cuestionario o dónde no lo aplico. Vemos que las disposiciones estratégicas y profundas son relativamente buenos predictores del rendimiento académico en comparación con las disposiciones superficiales. Y estudiantes, en este caso, que tienen disposiciones profundas o estratégicas al aprendizaje tienden a usar los LMS de mejor manera o con mayor frecuencia. Ahí uno tiene que entender de qué manera ellos significan estas interacciones. Y eso, muchas gracias. Era alta información. ¿Dudas? No sé. Ok, justo. As you're saying that Learn Plus does not add so much extra to the model once you already have the LMS activity. Yeah. But what happens if you take out LMS activity? Does it mean that Learn Plus is it measures the same? Actually, we did it. It was some review commented the same. So we did it, and we observed
something similar. So the LMS, the learn plus variables didn't account for the second semester grade. So the learn plus, at least in this kind of context, didn't explain much variability of the second semester grade. It's not only because of it's dominated by LMS activity, it's also We can say that engineer students are very predictable in a sense that only with those LMS interaction we can actually understand the student's pattern. So are very predictable actually. This is my personal claim. First semester? Huh? Because I'm looking, okay, of course you have. The second semester. Regarding. Yeah. But in the first semester, it can still be very, because one of the problems in the students is that in the first weeks that they are new in university, you know almost nothing about them. Yeah. You also don't have the traces from the LMS yet. So then, in that case, maybe it is useful. Actually, we did it. We tried to predict the first grade in the first semester, and the best predictor are the background, the student background. So REM plus it didn't account for the prediction of the first semester grade. So we did it. I can show you in the area. Relacionado con eso, related with that, so it's a question. So how do you control or how do you incorporate into your analysis? You already know that best protection, best answer is usually user resources more. So there is a self-selection. Bias in the data implicitly. Do you mean with kind of bias on with? Los estudiantes que tienen mejores rendimientos generalmente no son los estudiantes seguramente que están motivados o que son más estudiosos. Okay. También ocupan más los recursos, ¿cierto? Exacto. En la mañana Sí. hacemos una intervención y, sorpresa, los mejores estudiantes son los que más participan. Exacto. ¿Cómo lo consideras eso dentro del análisis? Ahora, voy a mostrarla. Esto es súper interesante porque uno pensaría que los estudiantes que tienen mejores rendimiento académico usan la plataforma de mejor manera o de manera distinta, pero cuando se comparan entre ellos y cuando normalizamos por rendimiento académico, vemos que no hay muchas diferencias entre cómo ellos se comportan con sus pares. Nosotros después hicimos un análisis de clúster tratando de entender asociación rendimiento académico con tipos de clúster. Y cuando hicimos clúster con la variable del Learn Plus, no del Learn Plus, vemos que hay disposiciones, no hay clúster claro, hay uno solo, que es hay un clúster que aparece que es un Deep Strategy, hay otro clúster que es un superficial puro, y hay otro clúster aquí en la Facultad de Ingeniería que está asociado con las aproximaciones disonantes. O sea, son aquellos estudiantes que no tienen metodologías de estudio sistemática, a diferencia de los superficiales. Por ejemplo, los superficiales están por sobre la media con respecto a estos estudiantes que tienen aproximaciones disonantes. Entonces, en verdad, los que son, hay que poner atención no en los estudiantes que tienen disposiciones superficiales, sino en los que están realmente perdidos, que son en este caso los disonantes. ¿Sí? Hay que ver las proporciones. Los Deep Strategy están por sobre la media con respecto a su rendimiento académico y los disonantes están muy, muy por debajo en comparación con los Surface y los Deep Strategy, digámoslo. Entonces estoy de acuerdo, hay que entender mejor este tipo de vallas porque son estudiantes con mucha selección, pero cuando hicimos la comparación, este estudio, como dije, es una arista de una comparación entre dos disciplinas y vemos que entre disciplinas no hay mucha diferencia entre los tipos de patrones de uso del LMS. Entonces, es un buen claim ese, pero uno puede confundirse con respecto a que los buenos estudiantes siempre van a tener mejores interacciones, pero lo que da cuenta de esto es que ellos, al parecer, significan de manera distinta las actividades del LMS. O sea, que se conecten más no significa nada, en verdad, o que tengan mayores frecuencias, sino que ellos hacen algo, tienen una intención detrás diferente y por eso se conectan más a las plataformas digitales. O sea, ese es como sería el claim, de verdad. ¿Sí?
viste en los intentos de los modelos, ¿cuál fue el mínimo que tú tienes para aceptar? Tú preguntas cuál fue el coeficiente de determinación para el modelo 1, 2 y 3. Sí, o sea, para los modelos también que han integrado, ¿no? Para el modelo 1 fue un 32, para el modelo 2 fue, incorporando LMS, fue un 37 y El último fue fue 38. 38. Entonces, solamente Pero aporta... no tomaste el último, ¿no? ¿Cómo? No tomaste el último, me refiero, porque descartaron el Plus. No, el LEM incorporamos. El modelo que mostré es con LEM Plus, de hecho. Claro, pero el modelo final que ustedes están teniendo es el último. Sí, justamente. Sí. Sí, hiciste otra pregunta. No. El mínimo R cuadrado. La verdad, el contexto educacional, de hecho, con educación teníamos un factor de determinación de un 0.10, incluso un 0.15, pero con muestras de 2013-2014. Y con LEM Plus, por ejemplo, la Facultad de Educación aumentó de un 0.15 a un 0.38, un 0.40. Entonces, en verdad, yo no sabría decir cuál es el límite, la cuota inferior. De hecho, un 0.38 en educación es muy, muy bueno. De hecho, con data del 2013-2014 llegamos incluso hasta un 0.6 de factor de determinación. Entonces, yo no sabría decir cuál es el límite, pero estos valores, a mi parecer, son muy buenos para el contexto en el que estamos trabajando. De hecho, en estudios sociales menos de 40 y es lo máximo tener 40, ¿verdad? Sí. Todo eso que acá en el Atlas es skills negativo, porque Word y Age me suena, pero skills. Sí, ahí habría que mirar el ítem. No recuerdo exactamente qué dice, cuáles son los ítems, pero como es perceptivo, al parecer hay que ver si está como sobre la media o bajo la media con respecto al entonces, hay que verlo bien. Sí. Tenemos una presentación.